Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el tercer ojo, edición número 294, hoy 6 de abril del 22, por Ecomedios AM 1220. Anocheciendo en Buenos Aires, una tarde amena, sin piquetes, gracias a Dios. Realmente disfrutamos el día y esperemos que mañana y el fin de semana siga igual. El mejor día de la semana para encontrarnos en esta hora de comentarios, tertulias, y les voy a presentar a quien me acompañan. Me están acompañando Juan Carlos Chelano y Augusto Welge Muñoz. Tenemos ausente a Eduardo Fabier Dubois, que ha iniciado un viaje como de colegio secundario. Con una estudiantina. Una estudiantina, Welge Muñoz. Sí. Cuente por dónde anda Fabier Dubois. Por la ruta 40. Espero que no pierda la brújula. Esperemos que pueda llegar a destino. Sí, Bariloche, el Calafate. Un lindo viaje. Sí. ¿Usted lo ha hecho? ¿Conoce Bariloche? No, conozco Bariloche, conozco el Calafate, pero estaciones intermedias no. Pero usted que vive viajando con compañeros de primaria y secundaria, ¿no se anima a organizarse un viajecito así? Está previsto ya hace varios años. Es más, uno se compró una camioneta especialmente para hacer ese viaje. Pero hay que abandonar a la familia mucho tiempo y al trabajo, y no estamos en condiciones. ¿Y usted, Chelano, que es un hombre tan viajado? Y el subte todos los días, amigos oyentes, buenas tardes. Sí, hay como una sensación de desasosiego con los viajes, porque desde que empezó la pandemia prácticamente no he viajado y tengo ese temor reverencial a quedarme varado algún día donde me digan, mire, usted no puede subir porque todo el crew, ¿cómo se dice? En inglés se dice la tripulación vino con COVID y entonces tiene que esperar el próximo vuelo. Entonces, uno llega al próximo vuelo y dice, no, los próximos 5 están ocupados. Bueno, y entonces... Pero perdón, Chelano, ¿no se acabó el COVID? En algunos lados. En Alemania está con un severo problema. Cuente al micrófono, no a mí. Bueno, han reiniciado el proceso de que los que están contaminados, los que están enfermos con COVID, tienen que estar aislados de nuevo. ¿Sabes qué pasa? Que en Alemania no tiene un buen gobierno como el nuestro, que derogó toda la normativa del COVID porque dio por terminado ese flagelo. Yo estaba viendo... Ahora lo repuso. Ahora lo repuso. Hoy. Hoy miraban TN, estaban diciendo eso. TN miente. No, TN miente, ese es Clarín, dejate hablar. Hoy estaba escuchando, ayer o antes de ayer estaba viendo la RAI, estaba un infectólogo, tenían 70.000 y moneda casos por día. Y, claro, 120 muertos nada más, comparado con los casos que tuvieron de fallecimiento. Pero el caso de contagio sigue siendo elevado, 70.000 casos de día, con una población igual que la Argentina e Italia casi. Ustedes son personas bendecidas porque no tienen hijos antivacuna y anti-COVID como tengo yo. Yo tengo 2 hijos que son antivacuna, anti-COVID, ¿Por qué no hace un desconocimiento de paternidad una acción legal? No, en cualquier momento ellos van a desconocer. Una insanía tenés que... Me van a hacer una insanía, porque dicen, no puede ser tan tarado de darte vacuna, me dice. Y yo digo, pero me doy la vacuna para poder viajar y verlos. Y se ríen. Ahora hay que darse la vacuna de la gripe ya. Hay que darse la vacuna de la gripe. Recién, por lo que yo escuché, mi médico clínico, que le mando un saludo al doctor Marcelo Minghetti, en marzo me dijo, todavía no te des porque hay resabios de las vacunas del año pasado. Pero el lunes estuve y me dijo, bueno, ya es momento de dárselo, ahora ya están las vacunas nuevas, hay que aplicárselo. Y yo me estoy vacunando prácticamente de los últimos 7 u 8 años y jamás volví a tener gripe, ni resfrío, ni nada de eso. Me parece bárbaro esta vacuna contra la gripe, ¿no? Sí, yo jamás me la di, pero bueno. Vaya, voy a colocarse. Sí, no, ahora no puedo porque el viernes me voy. Bueno.
Después me cuento dónde va. El problema de Weigel no es que se va, sino que vuelve. Claro, Sí. así decían de Caputo. ¿Se acuerdan de Caputo? Bueno, de ahí viene, claro que sí. Le cambiaron el apellido. Ahora le dicen Camacho. Camacho. Pobre, sí, se murió, pobre. Bueno, les comento que la semana pasada fue una semana de conmemoraciones, lo tienen presente, ¿verdad? La más pública realmente, para todos, fue la del 2 de abril. Fecha que a pesar de los años, a mí por lo menos personalmente, me ha dejado, como dicen los psicólogos, una situación postraumática no superada realmente. Mirá que han pasado 40 años y yo soy un enorme consumidor de libros de historia y de política, y leí un solo libro sobre Malvinas. Un libro que leí era La Guerra Invisible, sobre el tema de los superestandar y los exocet y todo el tema de adquisición de esos aviones y la compaginación del avión con la carga explosiva. Hubo actos llamativos realmente, porque los dos responsables de la patria celebraron por rancho aparte, como dice el gaucho. Pero bueno, así es el país, lo aceptamos, no tenemos otra alternativa. Lo que no me resultó realmente muy aceptable, por la memoria de los caídos, por los mutilados, por las madres o hermanas que no tienen dónde llevar una flor, sea que el escenario del recuerdo sea utilizado para temas tan baladí que realmente nos tocó oír o ver. Realmente creo que fue una deshonra a la memoria que estábamos conmemorando. A mí el 2 de abril me robó una esperanza. La locura de algunos, más que errores e ignorancia, me robó la esperanza, porque realmente uno tenía acuñado en la época de los guardapolvos blancos que algún día llegaría ese día donde las razones y la historia nos dieron veredicto. Pero realmente en esa fecha y con esa gestión nos tiraron la esperanza, vaya a saber a qué siglo. ¿Te puedo agregar algo? Sí, cómo no. El otro día estaba escuchando a Bautista Joffre, Juan Bautista Joffre. Él contó que la gente del gobierno militar, que había tenido un acercamiento a Estados Unidos, tenía la absoluta seguridad de que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Y dice Bautista Joffre, Juan Bautista Joffre, que teniendo conversaciones con ellos, les decía, ustedes tienen lazos con los americanos, estrechos sin duda, de 4 o 5 años, pero ellos con Inglaterra tienen lazos de décadas y décadas. Por no decir siglos. Por no decir siglos. Hay Sí, un, entonces, un libro que se llama La Superpotencia, que se escribió en el año 1944, antes de que terminara la guerra. Habría que leerlo, no sé si se consigue, yo lo tengo, en donde explica cómo se repartieron el mundo Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. E Inglaterra, obviamente, mantuvo o retuvo la preponderancia en América del Sur, que se puso muy en evidencia cuando Chile respondió a las requisitorias que le hiciera de colaboración en la Guerra de las Malvinas. claro. Obviamente, una gran ingenuidad. Por eso, para redondear, el 2 de abril me robaron la esperanza, poco comparado con los que perdieron cientos y cientos de argentinos. Así que recuerdo y rechazo a la actitud de algunos que tomaron la fecha realmente en un tono muy, muy mundano y baladí. Pero tenemos otro aniversario. A ver, ponémelo, Geraldine. Está matando el silencio. Pero bueno, estamos en el aire. 3 años a la sombra. Vos sabés No que quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual. 40 años, otro aniversario, menos luctuoso realmente. 40 años de la trova rosarina. Sí, coincidió, un disco armado tipo cooperativa, Baglietto, Silvina Garré, Fito Páez en el piano, Tiempos Difíciles se llamaba el CD. Y fue lanzado por ese grupo de rosarinos en una ciudad que no era tan sangriento como la actual, y tal vez por eso pudo generar esta camada de músicos, poetas y cantantes. Raro fenómeno
que desde una ciudad salgan tantos músicos, tanto talento. Nos alegramos por Rosario, por más poetas, más dibujantes, más músicos. Gracias Rosario, gracias la trova rosarina. Y damos inicio al programa de edición número 294, producido por Federico Politi y Gerardo Subirana. Wilhelm Muñoz, dígame. No, quería hacer mención para cerrar con una anécdota muy importante a mi modo de ver, el tema de las Malvinas. Cuando hundieron el Belgrano, hubo un personaje insólito que ayudó a salvar muchísimos compañeros, que es el tenor Darío Volonté. Ah, cierto. Darío Volonté se había enganchado en la Marina como marinero, de segunda, creo, voluntario, y lo destinaron a la sala de máquinas. Y él pensaba que en ese lugar que estaba, si había cualquier problema, iba a ser imposible salir de ahí. Entonces, todos los días, él hacía el recorrido de la sala de máquinas al exterior con los ojos vendados o a ciegas. Y se fue entrenando en eso durante muchísimo tiempo hasta que ocurrió el episodio. Y merced a esa experiencia, él pudo sacar a gran mayoría, no sé cuántos, si muchos o pocos, pero a muchos compañeros que estaban en la sala de máquinas los pudo sacar al exterior. Después los rescataron, bajaron en botes, qué sé yo, y algunos fueron rescatados, otros no. Pero este muchacho, que ni siquiera tenía una instrucción muy afiatada en materia de navegación, por su propia iniciativa logró este salvamento importante. Y bueno, quería hacerle un pequeño homenaje, porque tuve la suerte de conocerlo también. Es un hombre de una gran contextura física, me da la idea, visto por televisión. No tan grande. Es grande, pero no es tanto. Bueno, magnífico cantante. Sí. Bueno, se nos vienen las Pascuas. Así es. ¿Y qué vamos a hacer en las? Aparte, esta vez no coinciden con las Pascuas de la colectividad judía, hay un poco de diferencia de días. No quedan muchos días laborables. Aquellos que están en la grey cristiana y tienen alguna cónyuge o alguno en la grey judía, tienen 15 días de más o menos inactividad, te digo. Así que la semana que viene se acaba el mes de abril, laboralmente hablando, más o menos. Sí, claro, obvio. Pero bueno, cuénteme algo de la Pascua. Sé que ustedes estuvieron trabajando el tema. Me llamó la atención porque el otro día alguien me preguntó cómo calculábamos, por qué calendario calculaban los cristianos las Pascuas que coincidían más o menos con las Pascuas judías o el Pesaj. ¿Alguna vez han sido los mismos días? Un año ha sido los sí, mismos días. Porque curiosamente ambos se rigen por el sistema del calendario lunar. Y yo ahí encontré algo, pero Cuénteme. Pero lo tendría que buscar porque me agarraste desprevenido. Y pero sí, bueno, porque empezamos varios siglos después nosotros los cristianos, Y en más o relación menos con el judaísmo. Sí, acá está, 3 años después, pero no sé dónde lo metí. A esto. Tranquilo. Bueno, si lo encuentro les cuento. Bueno, sería bueno. Sí. Creo que Está. como lo busqué, si no podría improvisar, pero ya que lo busqué no me gustaría cometer un error que pudiera molestar, porque esta es una de las celebridades más grandes, tanto para los judíos como para los cristianos. Yo te quiero decir algo, Sí. que el escribano hoy se ha olvidado de decir. Nosotros estamos conectados con la BBC, la Deutsche Welle y con la radio de la Universidad de San Pacho, que se escuchaba en todo el mundo. Entonces podría ser severamente criticado si dieras alguna opinión errónea. Ahora, yo te digo una cosa, cada vez que me voy de acá del programa, pienso cómo me estarán criticando severamente Mi familia. cualquier peregrino que haya escuchado este programa, porque nosotros la verdad que tenemos un poco rigor, pero bueno, Pero tenemos sentido del humor. que es hacemos lo que importante. podemos y con mucho placer. No, leía que para los judíos la Pascua, Pesaj, por su nombre en hebreo, es una celebración que recuerda la libertad, bueno, todos sabemos, del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, plasmada en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento y de la Biblia.
Suele conmemorarse cada año el día 15 del mes hebreo de Nisan, un periodo que arranca en la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Vale aclarar que las ceremonias religiosas judías se ubican en el calendario por la fase de la luna. Según el Antiguo Testamento, durante el Pesaj, Jesús tuvo un mítico encuentro con sus discípulos en la última cena. Debido a que la fase de la luna llena debe coincidir con la Semana Santa, esta celebración religiosa varía cada año. La fecha de la Semana Santa se estableció en el primer concilio de Nicea. Por eso la Pascua cristiana se celebra 3 días después del día en que, según las Escrituras, Jesús fue crucificado. Se ubica en el calendario muy cerca de la Pascua judía. Allí quedó establecido en el primer concilio ecuménico de Nicea, celebrado, como bien señalaba Juan Carlos, en el siglo IV, en el año 325, se fijó que la Pascua sería el domingo siguiente a la primera luna llena, después del equinoccio primaveral que sucede en torno al 21 de marzo. Con esto quiero decir que nosotros también seguimos el calendario lunar, no obstante a que en aquella época regía el calendario juliano y después el gregoriano, que es una reforma de un papa cristiano que se difundió por todo el mundo y que ahora es prácticamente universal. ¿Qué más? Y claro, pero como también ellos se rigen por el calendario lunar, a veces se superponen las fechas. Sí, ahora creo que se superponen. Por 2 días, ¿no? Hay 2 sí. días de diferencia. Sí, lo que ocurre es que el calendario, las Pascuas judías se extienden durante una semana con distintas actividades en ella. Tienen algunas limitaciones alimentarias, pero también es una celebración. No comen, es la famosa fiesta de los ácimos, que no comen pan con levadura. Sí. Bueno, son tradiciones milenarias, ¿no es cierto?, en ambos casos. Los judíos por lo menos 3.000-4.000 años, no sé si sí, nos tanto. llevan una ventaja. Los hermanos mayores, como dice el Papa Francisco. Así decía también Juan Pablo II. Claro, correcto. Sí, Juan Pablo II. Y como digo yo, que nací en la Paternal, entre Paternal y Villa Crespo, la madre patria. Sí. Claro. Y bueno, yo vivía en Flores, Avellaneda de Nazca, así que también... Hoy zona dominada por los textiles. Sí, bueno, también había en aquella época confeccionistas, sí. Sí, era un barrio tradicionalmente judío, pero sefaradí. Sí, que son lo que nosotros, antiguamente, no yo no. Sí, los llamados turcos. Le decían turcos, porque casi todos eran los españoles que se habían ido a Turquía, expulsados en 1492, y se habían ido a varios lugares, pero fundamentalmente en Turquía. Sí, y hay una ley que ellos obtienen la ciudadanía española mucho más benigna que los trámites comunes para el resto de los descendientes. Sí, todavía. Y Portugal también. Sí, en Portugal también. Primero se fueron a Portugal, después pasaron a Túnez, al África, y después fueron así masivamente, ¿no? Han ido a otros lugares también. A lo que sería la Turquía actual. Claro, Éfeso, bueno, por nombrar algunos. Tampoco mucha gente de esos, por eso le decían turcos, después vinieron acá a la Argentina. Porque vinieron con pasaporte dado por Imperio Turco. Imperio Turco, también como los sirios, los libaneses. Claro, el Imperio Turco se desarticuló en el 19, después de la Primera Guerra Mundial, cuando apareció Ataturk, que secularizó prácticamente el Estado turco. Pero tenemos un problema con el actual presidente Erdogan. Y sí, porque el símbolo de Atatürk, que era Santa Sofía convertido en museo, que realmente fue un gesto más que importante, convertido en un museo, no era ni cristiana, no era ni católica, ni una mezquita musulmana. Atatürk logró volverla a constituir como mezquita.
Ataturk no, Erdogan. Erdogan, perdón. Sí. Ya es mezquita, porque yo cuando estuve hará 5 años, no. No, ahora actualmente. Sí. Hay un horario de visita, etcétera, porque es un lugar de gran atracción turística, pero ya es un lugar de culto musulmán. Bueno, todas las mezquitas se pueden visitar. Sí. Es más, enfrente, Urkuday es un barrio que queda en Asia, que es ahí cerradamente religioso. Las mujeres están con burka y prácticamente no hay ninguna mujer que atienda un negocio. Pasamos por una mezquita pequeña que estaban orando unos hombres. Yo estaba con mi mujer y nos invitaron a entrar, pese a que yo iba con una mujer y como haciendo una especie de concesión a nosotros, ¿no? Bueno, entramos por respeto, saludamos, tuvimos un rato, unos minutos y nos fuimos. Pero ahí era cerradamente religioso. Al lado hay otro barrio, Kadıköy, que es ultramoderno. No sé si estuvieron en... No los ubico, sí he estado sí. En Estambul más de una vez, pero no ubico. Esta es la parte asiática sí. de Estambul, sobre el Mármara. Y es súper comercial. Ahí está el estadio Fenerbahce. Uh-huh. Del estadio Fenerbahce sale una gran avenida que está llena de los principales tiendas, pero 3, 4 pisos, La Perla, bueno, todas esas casas de lujo, de ropa para femenina o masculina. Masculina menos, porque bueno, evidentemente el hombre gasta menos en ropa y más en mujeres. Así que eso estaba en la parte más moderna. En la parte asiática. Sí. Porque normalmente uno cuando va a Estambul recorre la parte europea. Sí, obvio. ¿No? El Cuerno de Oro. Sí, el Cuerno de Oro. Bueno, yo tuve la suerte, como estuve bastante tiempo, de conocer estos barrios. Aparte estaba en un hotel boutique y el gerente era un tipo muy simpático. Y él nos daba... ¿En qué idioma te comunicabas? En inglés. Sí, en inglés. Sí. Es el único idioma que se puede hablar, no creo que haya mucha gente No, que hable turco. No, perdón. En Estambul todos hablan castellano. Te van midiendo, como nosotros, sobre todo mi mujer blanquita, la medían, le hablaban en inglés, después pasaban al italiano y después cuando me escuchaban hablar a mí, que era un milagro porque yo hablo bajito, decían argentinos y le hablaban en castellano. Bueno, para venderte hablan todos los idiomas, ¿eh? Sí, no, pero también en la calle. Sí, obviamente. ¿Qué nos estamos yendo? Nos estamos yendo, decime Juan, ¿con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con el tema Resucitar de Jesús Cabello por las Pascuas. Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte, viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz para adorarte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta aquí. Mañana 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué pasó en el mundo para que existiera el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud? Y bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de las pestes que afectaron al mundo. La más antigua de todas es la peste negra y la peste de Justino, conocida también como la peste bubónica, que transmitían las ratas, las pulgas, y ahí mueren aproximadamente 75 millones de personas. Imagínense, esto pasó en el 541, en el 700 y en el 1347, así que no debe haber demasiada información fidedigna. El cólera, más reciente, 1816 a 1826, 1865 a 1917, 40 millones de personas mueren, especialmente en la India, donde se da la mayor cantidad de decesos, en el estado de Bengala. La gripe en sus distintas modalidades, entre ellos la gripe española. ¿Recuerdan que hablamos de la gripe española? Más llamada española, no tiene la culpa. Bueno, eso, ¿querés comentarlo? No, usted lo conoce mejor. Bueno, esto se dio durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y lo que sucedió fue que los países que estaban en guerra no dieron a conocer que tenían este problema. Y el que lo dio a conocer fue España, que gozaba en ese tiempo de periodismo libre. Entonces se lo llamó la gripe española, mal colocado el nombre, ¿no? También la fiebre tifoidea, la salmonela. Y poco, digamos, 8 millones de muertos, poco en relación al resto, ¿no? 8 millones de muertos durante la campaña de Napoleón en Rusia, 400.000 en la Segunda Guerra Mundial, 3,5 millones de muertos. La viruela, en distintas épocas, de 300 a 500 millones. Y después vienen la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la lepra, el paludismo, la fiebre amarilla, y así hay una larga lista hasta llegar al COVID. Que al día de hoy no sabemos, pero la información que tengo hacia fines del 2021 era de 3 millones de personas muertas y 140 millones de contagios. Esta es una información antigua. Bueno, ¿qué pasó? El mundo empezó a dudar de lo que tenía que hacer, pero sí tenía la certeza de que algo debía hacer. Esto nace durante un brote de cólera detectado en Europa en 1851, donde empiezan los países a reunirse internacionalmente y a crear organismos globales. Sin embargo, pasa mucho tiempo hasta que se crea la Organización Mundial de la Salud, que es el 7 de abril de 1948, pero esta idea del Día Mundial de la Salud había tomado forma unos años antes en las largas tenidas que tenían los países en las Naciones Unidas, creada en 1945, cuando
agonizaba, terminaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se acuñó una primera frase que decía: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto está escrito en el preámbulo de la Organización Mundial de la Salud, e identifica a esta institución. Bueno, esta Constitución, este contrato social, se firmó el 22 de julio de 1946 por 61 países durante la Conferencia Sanitaria Internacional en Nueva York. Bueno, esto se festeja mañana, es interesante saberlo, y las epidemias en el mundo que dejaron millones y cientos de millones de personas muertas, mañana se reconoce. Pero también hay algunos historiadores, sociólogos, que dicen que las guerras y las epidemias son las que regularizan la población del mundo, que si no existieran, hoy tendríamos varios miles de millones de personas, aunque hay entre 7 y 8 mil, y viene creciendo a razón de 1.000 millones por año. No sé cuándo tendríamos varios miles de habitantes más, con el consiguiente problema del hambre, el agua, las enfermedades. Bueno, este 7 de abril mañana se festeja el Día Mundial de la Salud, que reconoce el combate hacia las enfermedades, no solo de orden físico, sino psicológico, psiquiátrico, y la idea de que la gente tiene que alcanzar un estado de bienestar. Bueno, vamos si lo logramos, porque estábamos que si terminó o no terminó la pandemia, estamos en gran duda si terminó o no terminó la pandemia. Para mí todavía no terminó, a pesar que acá ya los chicos van sin tapabocas al colegio. No, y levantaron también las restricciones de acercamiento, y la gente por la calle va prácticamente, en su inmensa mayoría, sin tapaboca. Pero bueno, qué sé yo, los argentinos somos anómicos, así que no sería extraño. Claro, extraño. Le vamos a pedir al estimado Gerardo Subirana que presente a la Universidad de San Pacho con vicisitudes vinculares. Este pequeño espacio, déjamelo un poquitito. Lo hemos titulado Amores prohibidos o animarse al cambio. Todo un dilema a veces. Les cuento. Bajaron un poquitín. Ana estaba perdida. Apenas si podía sonreír. Su cabeza era un torbellino de emociones y su vida ya no era su vida. Estaba atravesando uno de esos momentos más que duros. Uno de esos momentos en que parecen irreales, lejanos de los que había soñado para ella y sus hijos. Y no sabía qué hacer, cómo reaccionar, cómo enfrentarlo. Ana había descubierto un engaño de parte de su pareja, pero peor, ese engaño se había realizado en su propia casa. Era cierto que ellos se habían distanciado, pero aún así la desilusión y el dolor y el no saber qué hacer la llenaron de angustia. Para Ana, ese fue el punto final de su etapa de su vida y el disparador de su psoriasis. Sin embargo, no fue el punto final de su matrimonio. Fue durante esos momentos de angustia que apareció Ignacio, un hombre joven que le cambió el ánimo y su dolorosa situación. Él llegó un día de visita a su casa para visitar a su marido, un señor que mucho tiempo estaba ausente. En primera instancia, su marido sí, era su marido y él era el tío de Ignacio. Al principio, los primeros encuentros solo coincidieron con una mirada fría y lejana, pero después de esa noche, Ignacio comenzó a ir cada vez más seguido a la casa de Ana. Pudo notar ella cómo la miraba él, volvía cada vez más penetrante. Primero, no leyó entre líneas, pero sí sintió cierta curiosidad. Se descubrió observada. Él jugaba con sus hijos e intentaba involucrarla. Al final siempre terminaba robándole una sonrisa. Los días pasaron. Cuando no se veían, Ignacio le enviaba a Ana mensajes amigables.
y cuando jugaba con los chicos, él aprovechaba para hacer contacto, incluso abrazarla. Ana no pudo reprimir mucho tiempo todas estas emociones nuevas, emociones peligrosas. Se lo contó una amiga, y esta con pocas palabras le aconsejó: subite al tren, sin pensarlo. El tren pasa una sola vez, Ana, date la oportunidad de sentirte amada. Ignacio, que a esa altura lo visitaba casi todos los días, se encariñó con los hijos de Ana. La ayudó a cuidarlos en momentos que ella no podía. Él se preocupaba, él estaba, y para ella su presencia le fue llenando el alma. De a poco Ana pudo percibir cómo las miradas de ambos habían cambiado y cómo los roces habían comenzado a hablar de por sí solos. Una pasión irrefrenable sucedió el 23 de agosto. Antes de ir a un evento inolvidable, ella recién había salido de la ducha en su cuarto de Ignacio entra a su habitación para invitarla a tomar unos mates. Estaban solos en la casa. Cuando se dio vuelta sintió sus manos en su espalda y de pronto sus labios sobre los de ella. A partir de ese instante se perdieron y le dieron comienzo a una historia, un largo y apasionado camino que les cambió la vida para siempre. Ese amor prohibido creció de manera incontrolable y llegó el día en que Ana tuvo que tomar una decisión y finalmente decidió que el romance había llegado a su fin. Hoy, a pesar de la distancia, ella lo recuerda. Aún Ana sabe que esta historia no terminará. Contanos, por favor, a vicisitudesvinculares@universidad.edu.ar y danos el final de esta historia por tu parte. Ana continúa, Ana termina ignorando a Ignacio, Ana termina de pareja de Ignacio. Vicisitudes vinculares, Universidad de San Pacho espera tu mensaje. Adelante. Bueno, quería hacer un pequeño cierre con el tema de Turquía, porque recordé que gran parte de los turcos que venían de Esmirna también. Los higos son los higos de Esmirna. Sí, de Esmirna. Yo quería recordarlo y mencionarlo porque un gran amigo mío siempre se refiere a su origen de Izmirna. Y quería aclarar que cuando yo dije que las tiendas eran más de ropa de mujeres que de hombres, porque los hombres gastaban en mujeres, es porque esa es la realidad, me refería a la realidad turca, porque esa es la realidad de Turquía. Compran las esclavas, las joyas. Realmente, por lo que pude indagar, cuando uno ve que las mujeres están sometidas aparentemente a un régimen que totalmente incompatible con el que rige para las occidentales en cuanto a su vida de relación, los hombres, aparentemente, por lo que he escuchado, realmente les tratan de dar una vida absolutamente de confort y de comodidad. Por eso compran joyas, invierten muchísimo en oro. Ustedes habrán estado en el mercado del oro. El mercado del oro, sí. 24. Sí, de joyería. De joyería, sí, con muchas pulseras. Yo he visto mucha gente que compra las famosas esclavas, esas pulseras, y es como una forma de ahorro, porque se transan permanentemente, se compran, se venden, de pronto necesita plata, vende 2 o 3 pulseras, pues compra. Es como el ahorro, como el dólar para el argentino, compra y vende permanentemente. Sí, bueno, pero esas mujeres que nosotros vemos con la burka, según me han informado en ese momento y en otras oportunidades he escuchado y he leído, están vestidas con las mejores prendas que se pueden conseguir en Turquía, que puede conseguir lo mejor de lo mejor. Sí, yo tuve 2 veces en Estambul, una hace más de 30 años casi, y no vi tanto presencia formal musulmana así de tradicional, burka, mujeres tan tapadas. Había visto la ciudad mucho más occidentalizada. En el último viaje, que habrá sido hace 5 años o 6, vi mucho más mujeres vestidas con los ritos más clásicos musulmanes. Pero claro, también es un lugar de muchísimo turismo del mundo musulmán, así que uno no puede distinguir quién es
es ciudadana, habitante normal de Estambul y quién es turista, porque viene de todas partes del mundo. Todo el mundo musulmán también visita Estambul. Sí, hace 5 o 6 años estuve yo también. Había ocurrido una revuelta universitaria, ¿te acordás? No sé si estuviste presente o estuviste antes o después. Yo estuve poco después porque habían pretendido imponerle a las chicas el velo, a las estudiantes universitarias, que muchas ya no lo usaban, y eso generó una respuesta enérgica por parte de las autoridades a la rebelión estudiantil. Y cuando yo estuve, pasé frente a una universidad y estaban armados hasta los dientes, carros de asalto, daba miedo realmente. No se andan con vueltas. No, aparte es un gobierno fuerte el de Erdogan, es un gobierno fuerte. Y aparte, a ver, puede tener muchos aspectos críticos, pero claro, tiene la llave de los refugiados que no van a poder ingresar a Europa. Es decir, él tiene una posición geopolítica muy importante, porque si termina con o la Unión Europea hace algún tipo de grandes conflictos, bueno, abre una puerta y miles de sirios y demás ciudadanos del Medio Oriente van avanzando hacia Grecia. Sí, ese es uno de los problemas. En realidad, el problema más grave que tuvo Turquía para ingresar a la Unión Europea, entre muchas otras cosas, es su expansionismo, su tendencia al expansión. Si bien hay muchísimos turcos que trabajan en Alemania, trabajan en condiciones de quedar inmersos en la cultura alemana, no tienen potencialidad para cambiar el modo de vida alemán, pero si tuvieran el libre acceso a Alemania o al resto de Europa que les permitiría ser miembro de la Unión Europea, seguramente se expandirían con todas sus costumbres y su forma de ver la realidad, imponiéndose sobre las culturas occidentales vigentes en esos países. Ese es el problema más grande. Y en alguna medida viene haciendo de tapón, que es lo mismo que quieren hacer con Hungría, de tapón entre dos concepciones distintas de ver el mundo. Sí, claro, Turquía es parte de la NATO, pero no es parte de la Unión Europea. No es parte de la Unión Europea por esa razón, para impedir el libre acceso. Ahora, yo leí un libro hace no mucho, en plena pandemia, que se llama ¿Por qué manda Occidente todavía? Entre puntos suspensivos dice todavía. Y realmente estamos en presencia del fin. De la colonización inversa. No, con África la colonización inversa. No, pero ese no es lo que más le afecta. ¿Y por qué manda Occidente todavía? Y porque todavía es un resabio de su poderío económico y tecnológico. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia y Europa ha asociado a su suerte a Estados Unidos, no obstante que Inglaterra se retiró, pero Inglaterra se retiró de la Unión Europea para refugiarse en los brazos de Estados Unidos. Pero es fuerte todavía en Inglaterra. Yo voy a recomendar una serie de Netflix. Se llama Ertugrul Resurrección, que es la época de la unión de los distintos clanes, distintas tribus en Turquía, los mongoles y los cruzados, todo eso que se da. Son cinco temporadas, pero con un detalle muy importante. Hay que armarse de mucha paciencia. ¿Cuántos capítulos son? No, ni idea. 400. No, es imposible de ver. Estuve todo un año. Yo todo un año. Me tiene que agarrar 5 pandemias para ver 400. Te digo, es interesantísimo porque es la historia pura. La historia pura de cómo se une los distintos tribus o clanes. Bueno, vos fíjate que la historia de Turquía revela, o es una demostración más de lo que es la inmigración a través de los años. Por eso, cuando hay gente que le tiene esos ataques de xenofobia o de nacionalismo extremo, realmente o no comprende la naturaleza del hombre o no sabe realmente de qué está hablando. A ver, contame porque no te capto. Porque el hombre, desde
que apareció el Homo sapiens hace 70.000 millones, 200.000 millones, o 70.000 años, perdón, o 200.000 años, como Homo sapiens, no ha hecho otra cosa más que vagar por la tierra. Dicen que nació en África y de ahí se expandió. Pero lleguemos al hombre contemporáneo, de los últimos 1000 años. Esos pueblos turcos que ocuparon la actual Turquía venían del centro de Asia. Centro de Europa, ¿sí? Centro de Asia, sí. Después, en Europa, todos los pueblos que la ocupan son emigrantes de algún lado. La misma Ucrania ha sido fundada por los nórdicos. Después, América vinieron varios ramales de inmigración. De Siberia, algunos creen que también del Asia o de la Polinesia, para ser más preciso, con el agravante que no se sabe muy bien cuánto tiempo hace que hay hombres en América. Algunos, generalmente, la opinión más generalizada es que hace 15.000 años que entraron por Siberia. Pero la diversidad de sociedades y culturas que hay en América y los lugares tan inaccesibles hacen suponer que quizás sea anterior el acceso del hombre a América. Algunos he leído, yo no puedo pronunciarme a favor y en contra de nadie porque no es mi formación, pero he leído que algunos calculan que más de 40.000 años. Entonces veníamos al tapón que era Turquía respecto a los inmigrantes y con relación a la Unión Europea. Eso es el gran peso político que tiene Turquía con relación a la Unión Europea. Sí, por supuesto, pero el inmigrante no lo pueden frenar, porque el inmigrante golpea. Vos fíjate que Europa no puede frenar nada, porque de África son oleadas permanentes que están yendo a tratar de encontrar un mundo mejor, que es lo que hizo el hombre siempre, desde que pisa la última vez, tierra. hace cosa de 20 días, hubo un ataque simultáneo de 2.500 personas a la reja en Melilla o en Ceuta, no recuerdo. Nunca había pasado que 2.500 personas en el mismo horario, simultáneamente. Bueno, y las islas griegas y la isla Lampedusa en Italia está permanentemente con arribos. Por eso no termino de entender ni aceptar gente que hable mal de los inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Bueno, no le vamos a dar la palabra al presidente porque va a pronunciar una frase que nos trajo algunos problemas con los brasileros. Compañero Juan Carlos Cherano, coménteme algo, porque hay algo importante con relación al deporte y con relación... Bueno, ahora vienen los mundiales, así que el mundial es parte de los deportes. ¿Hoy qué se conmemora? Pero lo más importante es la marcha de la sal de Gandhi. Bueno. Hoy se conmemora los Juegos Olímpicos, 1896, que comienzan en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la historia moderna, hasta el 15 de abril. Nace Robert Peary, el explorador que llega... ¿Y la marcha de la sal? Comentame algo de la marcha de la sal. La marcha de la sal es muy interesante. Los ingleses tenían colonizada la India en sumisión, diríamos. Sumisión, los tenían bajo la suela del zapato. Hasta que empieza este movimiento a través de Mohammad Gandhi, un joven que va a estudiar África, se recibe de abogado en Sudáfrica y vuelve a la India y encuentra ese estado de sumisión de la gente respecto de los ingleses que los mantenían económicamente sumergidos a través del manejo de la sal. Tenían el monopolio de la sal los ingleses y no permitían que los indios hicieran algún movimiento. Dándose cuenta Mohammad Gandhi o Mahatma Gandhi, inicia la marcha de la sal, que es con un grupo importante de gente, inicia la marcha que se prolonga hasta el 6 de abril, precisamente de 1930, hoy se conmemora, con el fin, bueno, ¿dónde estaba la sal? En el mar de Omán, con lo cual tienen que caminar 300 kilómetros. Esto es 1930. Háganse la idea
que la independencia de la India es el 13 de agosto de 1947. O sea, 17 años después, fíjense lo que luchó Mahatma Gandhi. Entonces, con el fin de romper el monopolio británico en la India, hace la marcha de la sal, que se llama, ese tipo de sal, Satyagraha. La inician el 12 de marzo de 1930 y va hasta el 6 de abril. Esto es más o menos unos 20 y pico de días, donde comienza prácticamente la fuerza de ese movimiento pacifista de Gandhi que lo lleva a obtener la independencia. Muy bien, el aniversario. Bueno, muchachos, 3 minutos en la edición número 294 del Tercer Ojo. Es el momento de que Augusto Borges Muñoz nos salude. Los salude. Bueno. Salúdame a mí solo, el resto. Te voy a saludar, Oscar, Bueno, con gracias, mucho Borges. afecto. Espero que tengas muy buenas noches, que puedas... Hoy comes con tus hijos, así que disfrutes Buena de esa cena. comida, tengas Igualmente. buena cena y que le hacemos extensivo a todos nuestros oyentes, que Muy son bien. innumerables y mundiales, porque hoy acabo de recibir una comunicación de un oyente de Tampa, de Bueno. Estados Unidos, así que Está bien. estamos. Y próximamente seguramente tendremos como invitada a esa perla del periodismo alemán que nosotros una vez trajimos acá. Y que mereció una nota el mes pasado en el diario Clarín de Morón a Berlín. Maricel Drasser. La voy a tratar de invitar, ya que no está nuestro jefe Fabián, que nos impone restricciones. Voy a tratar de invitarla. Llega el sábado y podemos hablar del COVID en Alemania y muchas otras cosas. Bárbaro, cuénteme con qué nos vamos, porque estamos en la semana de la visita del presidente de Chile y creo que hay un tema vinculado a la hermosa patria chilena. Bueno, hay un tema que se llama el Guiliatún de Violeta Parra, que es el Guiliatún, preguntaríamos. Es una antigua ceremonia religiosa mapuche. Este rito funciona para pedir por el bienestar, fortalecer la unión de la comunidad y agradecer los beneficios recibidos. Dejamos para el próximo miércoles el tema de la nación mapuche que el presidente chileno ha lanzado acá a debate. Borges me está mirando, hábleme, contésteme. Dos palabras. Yo quería Quiero hablar truco. del tema, que no, el próximo miércoles vamos a hablar, Vamos si a Dios hablar del quiere, tema. porque un hermano de papá, en el año 40 y pico, o sí, 40 y piquito, se fue a enseñar como maestro recién recibido a la cordillera, al sur, de Zapala, 12 Después de horas. Zapala viene Cobunco y después la nada. Después de Zapala, 40, varias horas en camión y después varias horas en caballo mula hacia la cordillera. Bueno, Y todos sus alumnos eran mapuches. Para la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos estamos yendo con el El Guiliatún de Violeta Parra. Buena cena, buena semana, buen fin de semana. Llévatelo despacito.